ahí, hermosa, hermosa luna. Hue, hue, y de ahí, fuego, fuego, luna. El fogón originario. Aunque esté lejos de mi tierra, en la miseria y el dolor, siento tus brazos que me acercan. Bueno, hoy quería presentarles, ya que el tema no es casual, ya que el tema es espiritual. Hace poco, bueno, ya hace casi un par de años, encontré un libro en Tristán Narvaja. Como dijera Martín Delgado, salí a buscar libros usados y recorré. Que se llamó, lo vi en una vidriera de una de las librerías, tantas librerías que hay ahí a los costados de Tristán Narvaja, ¿no? Se llama Historias de aquella gente de Gandul. Es escrito por Renzo Pi Ugarte, con el cual mucha gente del colectivo Charrúa no está de acuerdo, porque él dice que es de los que opina que acá había más guaraníes que charrúas. Pero como nosotros en Marquemos un Norte no estamos atados a ninguna opinión ajena a la nuestra misma, y como aunque estemos en contra de alguna persona, si esa persona aporta algo interesante, nosotros lo traemos y lo leemos igual, aunque no sea de nuestra simpatía. Resulta que en este libro encuentro un catecismo en lengua guenoa que está traducido, el documento está traducido al italiano. Se llama documento 308 Lingua Genoa, que esto está en el Vaticano, guardado como un tesoro, que debería ser un tesoro para nosotros, y por suerte Renzo Pi Ugarte lo trajo a este libro que se ha vendido acá. Y yo lo que quiero es, con el perdón de nuestros ancestros, que la pronunciación no va a ser la correcta, pero lo que quiero es leerlo al aire. Lo que quiero es leerlo al aire y leer la traducción. Es, vuelvo a insistir, hecho por un padre que en aquellas épocas trató de pasar a los genoas al catolicismo y logró hacer un catecismo genoa. Yo lo voy a leer y leo la frase primera y leo la traducción. Y dice así: Mana tupa amatatei. Dime, ¿hay Dios? An tupa amatonat. Sí, hay Dios. Tupa retant atei. Di cuántos son. Shut isa, uno solamente. Guaete tupa. ¿Quién es Dios? On dik ineu dik Espíritu Santo de tit. No, perdón. On dineu dik ineu dik Espíritu Santo de tit persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas. Tupa shut tem amat. Dios uno solo. Guarete ubiut edam dik eutemar esek ebau etsei ueda atei. ¿Quién fue? ¿Quién se hizo hombre por nosotros? Tupá ineu, de Dios el Hijo. Apatán retant, ¿cómo se llama? Jesucristo, Jesucristo. Alen atei, Jesucristo. ¿Murió Jesucristo? Allen murió. Retanle dic Allen,
¿Por qué murió? Ramudi Mar Natios Tamatvan Asati, para liberarnos de nuestros pecados. Dik Inambe Atei, y vivo retornó. An Onat Inambi Atei, sí que vivo retornó. Dik Rambui Alen Madram Atei, y nosotros tenemos que morir. An Onat Rambui Alen Madram Atei, sí, tenemos que morir. Esto está en idioma Genoa, traducido para hacer un catecismo, evidentemente, en esa, por suerte para mi gusto, inútil intento de catequizar a nuestros genoas, que terminaron siendo rebeldes y vivieron rebeldes y no aceptaron este catecismo. Sin embargo, agradezco, dadas las circunstancias actuales, que este catecismo exista, porque recupera, aunque sea parte del idioma de mis abuelos. Bueno, muy interesante eso, y demuestra de alguna manera que los genoas no tenían interés ninguno de ser que los transformaran a otra religión. Ellos tenían su propia religión, que en su momento no era una religión, sino era una espiritualidad, y hablaban de Tupac, Dios. Entonces, por más que los quisieran transformar, era imposible. Ellos sentían su esencia, que no les interesaba eso que le estaban transmitiendo. Y de ninguna manera, no necesitaban de eso además, porque ya lo tenían. Yo, si hay algo que me siento orgulloso de mis ancestros y los originarios de estas tierras, es que nunca aceptaron al invasor y tampoco a su Dios, con el respeto debido de ese orgullo que tengo y de ese sentir a otros hermanos, a otros hinchalaces, que sí sienten al Dios de una religión en específica, no importa cuál sea. Pero yo rescato con lo más profundo de mis sentimientos que nunca aceptaron al invasor ni a su Dios. Imponer la religión católica, que fue la primera en intentarlo, después vinieron más, significó muchas muertes. Sanadores y sanadoras fueron asesinadas hasta en hogueras por llevar adelante sus costumbres, su medicina, porque no eran bien vistos por esta religión. Hubo muchas barbaridades cometidas que realmente no tienen perdón. Uno puede llegar a entender la cabeza de otro, pero nunca justificar un hecho si no es justificable. Y hay muchos hechos de la historia que no son justificables. Y hubo mucha gente sin nombre que fue asesinada en el nombre de Dios, pero hay una persona con nombre que tuvo mucho en la historia originaria de nuestra Vía Yala, que fue Atahualpa, en el Cusco, lo que hoy es Perú. Y la historia dice que ahí, con los invasores, llegó el cura sacerdote Valverde. Los españoles pidieron 4 habitaciones de oro por liberar a Atahualpa después que había sido prisionero. Atahualpa cometió una blasfemia en los términos católicos, porque Valverde, este sacerdote, le entregó la Biblia de su Dios. Atahualpa la miró, no le llamó nada la atención y la tiró al piso. Esa fue la blasfemia. Y para perdonar a Atahualpa, con intereses económicos, miren, el perdón se logra con oro. Pidieron 4 habitaciones de oro. Más allá de que el pueblo inca le entrega ese oro, y lo siguieron saqueando después, ni hablar, ¿no? A Atahualpa le cortaron la cabeza y su cabeza fue paseada por todo el pueblo.
Acá tenemos a alguien con nombre, una figura importante de los originarios del continente, y esas barbaridades son intolerables y no pueden pasar desapercibidas. Por eso mi orgullo, y no desde el rencor, sino desde el amor a esos ancestros que nunca aceptaron al invasor ni a su Dios, con el respeto debido a los que piensan de otra manera. Yo rescato de este catecismo las palabras que son de mi pueblo. Cuando Pío Ugarte empieza en determinado lugar del libro, empieza como a decir que él tiene un documento, que es un catecismo, pero que tiene un documento del intento de los curas por catequizar a uno de nuestros pueblos, a una de nuestras naciones. No eran pueblos, eran naciones. A medida que el avanzo en el libro, mi emoción me va embargando. Y cuando encuentro estas palabras, Manaum Tupá Amatatei, por ejemplo, yo me embarga la emoción. Quisiera saberlas pronunciar, quisiera trasladarme al pasado. Por supuesto no puedo, tengo que aceptar lo que está acá. Pero por ejemplo, han traducido como sí, Amatonat como que hay un Dios, como que significa Dios, Tupá, que es un nombre que le ponen acá. Yo quiero aclarar que Tupá es en el espíritu, lo poco que se sabe, en la espiritualidad charrúa y en la espiritualidad guaraní, era el espíritu de la tormenta, era el espíritu que estaba en las nubes y arrojaba los rayos cuando estaba enojado, era el que hacía llover cuando estaba tranquilo y crecer los ríos, aportaba a la tierra cuando estaba tranquilo era el que arrojaba rayos y truenos y hacía mucho ruido cuando estaba enojado. Eso era en la espiritualidad charrúa, eso era Tupá. Los apurados por transformar aquellas religiones dijeron, si está entre las nubes es Dios. Le entramos del lado de Tupá diciendo que es Dios y quisieron hacer que Tupá era el Dios cristiano, era el mismo que el Dios ¿cómo se llama? El Dios cristiano. Y ellos nunca lo creyeron. En este mismo libro cuenta una anécdota sobre Moreira, un cacique yaro. La única que he leído sobre los yaros está en este libro, donde el salvaje había aprendido castellano mientras el cura no podía aprender indio, no podía aprender el idioma de los originarios. Entonces ese cacique él le pide que le diga a su pueblo que Tupá es Dios, el Dios que él enseña, el Dios todo bueno, ese era Tupá. Y Moreira, un poco en serio, un poco en broma, porque no podía creer que el cura fuera tan burro, que no podía decir que Tupá era bueno si Tupá era el que le tiraba los rayos cuando estaba enojado, no era bueno. Entonces él le decía a su pueblo, y se reían todos de que el cura estaba equivocado, no le decía lo que el cura decía lo que él sentía. Y Moreira, porque tampoco el cura era un bobo, en determinado momento se dio cuenta que la traducción que él pedía no era llegada al pueblo, y lo encadena a él y lo encadena al hijo. Entonces Moreira se hace católico porque no puede soportar haber encadenado a su hijo, pero el pueblo de los yaros es alertado y se escapa. No cayó en una reducción, se escapó. El pueblo yaro jamás fue catequizado, aunque Moreira y su hijo sí. ¿Está? Y eso está en este libro. Para aquellos que dicen que Pío Ugarte opinaba en contra de los originarios, no opinaba en contra. Él tiene su opinión, tal vez es una cuestión de números, más yaros, más charrúas, más chanán, más minuanes. ¿A qué nos importa? La espiritualidad es lo que nos importa. Eran todas naciones. De los yaros sabemos que había una tribu.
Los Genoa, los Minuanes, los Boanes eran una nación, los charrúas eran una nación. ¿Cuál era la nación dominante? ¿Qué me importa? Eran todos pampas. ¿Tá? Entonces digo, rescato para el programa de hoy ese lenguaje y cierro el fogón originario, no cierro el círculo, cierro el fogón originario diciendo: charrúas, o el caimar guaif vagina. Charrúas, mañana hay que caminar. Sí, algo muy breve. Podemos llamarle Dios, podemos llamarle Tupá, podemos llamarle Gran Misterio, el Gran Espíritu. La forma, van a ser infinitas los nombres que le vamos a dar. Lo vamos a tener que sentir siempre dentro de nosotros. Y eso es el comienzo del tema que estábamos tratando hoy, la espiritualidad. No importa cuántos eran, si eran más grupos unos, si eran menos otros. Lo importante es que este señor Piguarte se tomó la molestia de investigar y plasmarlo en un libro, para que nos llegue esa información. Algunos dirán: esto es verdad, no es verdad, me cierra, no me cierra, no importa. Lo tenés que sentir. Cuando vos lo sentís, haces práctica esa espiritualidad. Uno tiene que ir a los datos históricos. Claro. Siempre el que escribe algo pone algo de sí, su opinión, su sentimiento. Y está bien que se exprese, pero hay que rescatar lo que se rescató hoy, que es ese dato histórico y el lenguaje, el idioma. Hay que saber ver. Y algo que yo siempre digo, que lo siento profundamente, es está el término buscar. Hay gente que busca desesperadamente un motivo para vivir, para sobrevivir, o algo de qué agarrarse. Yo siempre digo, que es mi forma de sentir, que el error es buscar. Simplemente hay que estar atento para saber encontrar. Todo lo que realmente necesitamos para tener una vida digna y venimos a esta vida a ser felices, es estar atento, ver nuestro contorno, que en nuestro alrededor está todo. Pero si estamos desesperados en la búsqueda, no somos capaces de ver lo que tenemos a nuestro lado. Y yo miro y tengo dos hermanos entrañables con los cuales quiero mucho, y uno se hace de fuerza, de valor y de espiritualidad con la compañía. Hay que estar atentos, no busquen más. Vamos a pasar a la última parte del programa, y realmente contento y complacido de la temática como se dio, y hay mucho para hablar, y hay otras voces que estarán en Marquemos un Norte para que digan sus sentires más profundos sobre nuestra espiritualidad. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Se fue para mis fans. Bueno, llegó el momento del final de Marquemos un Norte, y lo invitamos el próximo miércoles a las 21 horas para que nos acompañen, para que juntos de alguna manera marquemos este norte, ese horizonte, ese destino. Nosotros no marcamos nada, tratamos de ser una herramienta de comunicación de nuestros pueblos originarios, con los ancestros bien incluidos desde nuestro corazón, y creo que tenemos que compartir un tema, por lo hablado, que siempre es difícil venir con un tema preparado a este programa, porque los sentires de nuestros hermanos nos van llevando de un lado para el otro. Entonces uno viene preparado y en el último momento elige la canción del final. Y se me vino Gualiché Chonik. Ese Gualiché, que si quiero que darle las palabras a ustedes antes de despedir el programa, por ese Gualiché, por ese término,
necesito un comentario de cada uno de ese Gualiché Choní. Bien cortito. Sí. No voy a hacer un comentario sobre Gualiché Choní. Voy a hacer un comentario sobre Gualiché. Gualiché, en uno de mis cuentos, aparece en el sueño, como el buen espíritu que es, aparece en el sueño de Joj con su hijo sobre las manos, levantándolo por encima de su cabeza y mostrándole algo. Gualiché Choní para mí fue uno de los temas que me tocó más y que fue el primer tema que sentí poder cantar en otras lenguas que desconocía, cuando recién empecé a ir por primera vez a los círculos de sanación, a los círculos de ceremonia de la luna, con el grupo Choní. Y bueno, es un tema que me gusta y lo siento bien espiritual para mí. El término Gualiché. Para mí sanación. Para mí. Sí, sí, sin duda, sin duda. El término Gualiché es espíritu de medicina. Espíritu de medicina. Y cómo se van deformando las cosas, yo quería llegar ahí. El término Gualiché, que no es igual que Gualiché, se fue deformando. Gualiche, alguien que hace algún gualiche, algunas cosas medias extrañas, ¿no? Y normalmente son negativas, ¿no? Gualiché es sanación, es medicina. Y nos vamos a ir con este tema. Decirles a ustedes, y también nos recordamos a nosotros, que tengamos presente que todo ser con aletas, alas, raíces, patas o pies es un hermano. Y esto también es parte de nuestra espiritualidad y cosmovisión. Hasta el próximo miércoles. Gualiché Choní. Y para todos, fraterno abrazo y jalaná inchalá. Gualiché Choní, Gualiché Choní, ando Juan Bajna, hijo Inchalá, Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní. Ando Juan Bajna, hijo Inchalá, Gualiché Choní. Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní. Artoi pigidai, artoi picharua, Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní. Artoi pigidai, artoi picharua, Gualiché Choní, Gualiché Choní. Gualiché Choní, Gualiché Choní, Gualiché Choní,
iwali chechoni. Iwali chechoni, iwali chechoni.